Son las 2 de la mañana en Moscú, 6 de la tarde en Ciudad de México y en el estado de Durango del país azteca, lugar donde empezamos este informativo por esta noticia del avión de la compañía Aeroméxico que se precipitó apenas minutos después de haber despegado. El gobernador de ese estado ha confirmado que no hubo muertos en este accidente aéreo del aeropuerto de dicha ciudad y por su parte el Ministerio de Salud precisa que 18 personas resultaron heridas, 2 de ellas están en estado crítico. Me acompaña mi compañera Victoria Aramburu, con quien vamos a estar pendientes de toda la información que surja de esta noticia. Victoria, ¿qué sabemos al respecto? Bueno, en principio que estamos trabajando en vivo, que la información va llegando poco a poco, pero claro, siendo una situación tan crítica como la de un accidente aéreo, hay que chequear cada dato porque obviamente está en juego la preocupación de muchísima gente, no solo en México, sino del mundo que está pendiente de lo que ha ocurrido en Durango. Y justamente por eso vamos a hacer ahora mismo contacto con nuestra compañera que se encuentra en México. Hablamos de Paola Guzmán, quien va a estar con nosotros con todos los detalles. Paola, te vemos ahora mismo. Cuéntanos qué es lo último que se sabe respecto a esta desgracia con suerte, si podemos llamarla así, ¿no? Afortunadamente, el gobernador de la entidad de Durango ya confirmó que no hay fallecidos. Esta ha sido la última noticia que se sabe respecto a este vuelo que se desplomó en la entidad de Durango este martes por la tarde. Asimismo, la Secretaría de Salud de Durango también dijo que 18 personas ya habían sido trasladadas a hospitales y es hasta el momento las cifras que se han dado a conocer. Sin embargo, en redes sociales ha habido varias reacciones, en Twitter particularmente, en donde el gobernador de esta entidad, José Aispuro, ha estado diciendo pues las novedades después de este accidente aéreo. Lo que comentaba, no hay fallecidos, eso lo publicó también en su cuenta de Twitter y que ya existen también los protocolos necesarios para apoyar a todos los lesionados y que se ha puesto en alerta a todo el personal de las instituciones de salud para poder atenderlos. Asimismo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, mencionó en esta misma red social que aproximadamente a las 16 horas de este martes fue que se desplomó el avión de Aeroméxico, vuelo 2431, en donde había 101 personas, 4 de ellas eran tripulantes de la aeronave. Y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, también se postuló referente a este accidente aéreo. En Twitter dijo que ya instruyó a varias de las secretarías nacionales para que puedan colaborar en atender oportunamente a los heridos y mencionaba que hacía votos para pues que todos, tanto los tripulantes como los pasajeros, estuvieran en buen estado. De acuerdo a medios locales, las personas salieron por su propio pie de la aeronave, la cual despegó cerca de las 15:08 horas y se desplomó a pocos kilómetros de lo que es el aeropuerto de Durango, de acuerdo a los primeros reportes, a 10 kilómetros de este aeropuerto. Asimismo, se menciona que había muy mal clima, es decir, que las condiciones meteorológicas no eran las mejores y que es posible que esto haya sido parte del desplome de esta aeronave, ya que había llovido mucho, había granizo y también vientos muy fuertes. Este vuelo 2431 de Aeroméxico es una de las aerolíneas, la más grande del país. Estaba destinada a llegar a la Ciudad de México desde la entidad de Durango y, como mencionaba, tuvo este aterrizaje forzoso a unos 10 kilómetros del aeropuerto local, en donde pues ya hemos visto algunas imágenes circulando en redes sociales, pues se ve bastante humo después del desplome, pero de acuerdo a las autoridades locales el fuego fue controlado rápidamente y, como ya lo decía, no hay fallecidos hasta el momento, solo heridos. Gracias, Paola, por ese reporte. Un poco recapitulando toda la información que nos ha brindado Paola desde México, pues se trata de un avión Embraer de fabricación brasileña, pero que pertenecía a la compañía Aeroméxico, con capacidad para 100 personas y que efectivamente llevaba 97
pasajeros a bordo y 4 miembros de la tripulación, y que bueno, prácticamente todos se salvaron a excepción de esas 18 personas que están heridas, 2 de ellas en estado crítico. Sí, lo importante es descartar que la información lo que dice es que en principio no habría fallecido, ya está confirmado, esta es la primera información oficial, y también valorar la rapidez con la que actúan los equipos de emergencia para contener este tipo de situaciones, que más allá de que haya o no haya fallecidos o heridos de gravedad, también hay que contener a las personas que claramente entran en un estado de shock después de haber vivido una experiencia como esta. Repasamos la información. Según los reportes, 5 minutos después de despegar, este avión se desplomó desde el cielo. Todavía no está precisa la altura a la que se encontraba, pero sí a 10 kilómetros del lugar donde había despegado. Tampoco se sabe cuál es la situación técnica que llevó a este accidente. Hablábamos con los expertos y ellos decían que muchas veces los aviones, quienes manejan los aviones no están del todo preparados como para hacerlo, porque claro, el negocio es más importante para las aerolíneas en muchos casos y obviamente no se cumplen los ciclos de aprendizaje que estas personas deberían tener para poder actuar con cierta responsabilidad. Destacar, Fernando, obviamente otra vez los equipos de rescate que actuaron con muchísima velocidad para contener una situación como esta. Y como no puede ser de otra manera, el tema ya es trending topic, tema de tendencia a nivel internacional, claro, con muchas etiquetas. Y vamos justamente, ¿qué te parece explorar cómo reaccionaron las redes? Sí, ¿no? Las redes sociales obviamente son el lugar donde primero impactan estas informaciones, se divulgan, se viralizan. Hay mucha información falsa, hay que tener cuidado, por eso nosotros les decimos que desde RT actuamos con muchísima responsabilidad para transmitir información correcta. Decíamos, el Twitter en principio del presidente, de Enrique Peña Nieto, que decía que, había instruido a todas las autoridades para que colaboren en la atención de este percance, lo llama él, aéreo ocurrido en la ciudad de Durango, la ciudad norte del país. Hago votos, entiendo que quiere decir que está rezando para que la tripulación y la totalidad de los pasajeros se encuentren bien. Repasamos, hasta el momento hay 18 personas hospitalizadas, 2 de las cuales se encuentran en un estado que sería crítico, por lo menos eso dicen las primeras informaciones. Fuente oficial, no puede ser de otra manera, el presidente de la República, pero también los ciudadanos de a pie han reaccionado en las redes sociales. ¿Qué te parece si exploramos algunas de los mensajes de apoyo? Y empiezan a aparecer los primeros hashtags, ¿no? Durango, también había uno con el número de vuelo, 2431. Sí, exactamente, con el número de vuelo que se había desplomado allí en la ciudad de Durango. Sigamos adelante para seguir repasando. Fíjense ustedes, dicen, la imagen de esta aeromoza descalza en la zona muestra que pudo haber estado tan grave el accidente, que no haber estado tan grave el accidente. Claro, se ve una aeromoza, no sé si ustedes la pueden apreciar bien en esta foto, hablando tranquilamente, o no tranquilamente, pero digo en buenas condiciones, con una persona de ahí de emergentología, lamentablemente sin calzado. Fíjate que la situación ha sido bastante crítica, pero claro, se la ve parada sobre sus propios pies y obviamente conversando, interactuando con las personas que estaban allí para contener la situación. Destacar la labor de la tripulación, que en una situación como esta, donde ellos también son presos del pánico, porque obviamente es muy grave, se brindan para poder contener a los pasajeros que obviamente lo necesitan. Ellos evidentemente tienen la preparación, han pasado por un proceso de entrenamiento, pero bueno, nunca están preparados, obviamente, para enfrentar este tipo de emergencias. También te cuento que está cobrando fuerza justamente el tema de la versión de que se pudo haber debido a cuestiones climatológicas. ¿Qué te parece si vemos este video, por ejemplo, que reporta cómo estaba el cielo de Durango durante el accidente aéreo? Vemos una fuerte tormenta en este time-lapse, que el cielo se va poco a poco oscureciendo, y tiene que ver con lo que dijo nuestra compañera Paola, que en ese momento del percance pues se registró vientos huracanados, lluvia, granizo. Que además venía lloviendo hace varios días, eso también dicen los reportes. O sea, la situación climatológica obviamente no ha colaborado demasiado. Decíamos recién, las cuestiones técnicas propiamente dichas de la aeronave todavía se desconocen. Habrá que esperar los resultados que arrojen las cajas negras. Pero en principio la situación del clima no colabora demasiado, ¿no? Sigamos revisando, ¿qué te parece? Más reacciones. Vemos también el tema de la atención médica que estábamos rescatando, porque justamente fue muy rápida esa atención que se dio todo el despliegue. Y vemos también cómo las distintas casas de salud de la zona pues estuvieron listas ya para recibir, en este caso, a los heridos, que ya nos llega información también que ya están en los distintos hospitales. El hospital más cercano, que obviamente dispuso todos sus recursos para contener esta catástrofe, como decíamos recién. Y aquí, lo que ocurre siempre en estas situaciones, las familias que están preocupadas por sus familiares o por sus amigos que por ahí se encontraban en vuelo o que tenían alguna posibilidad de estar allí. Esta, por ejemplo, publica la foto de su hermana, dice que iba en el vuelo y que no saben nada de ella. Recomendamos a todos que se
comuniquen con la aerolínea, obviamente a todas las vías de comunicación, tanto el teléfono como la cuenta de Twitter, porque ellos prometieron, en cuanto tuvieran un listado de personas, difundir rápidamente la información, que es lo más importante, llevar tranquilidad a las familias, a los amigos, a aquellos que están preocupados por los pasajeros. Ella pone la foto de su hermana para que, bueno, a ver si alguien la reconoce, obviamente, su nombre y bueno, la angustia, ¿no?, de los familiares. Y también ya empiezan a conocerse las primeras reacciones de quienes estuvieron a bordo y que ya empiezan a dar sus testimonios. Por ejemplo, vemos a este hombre que iba a bordo de la nave como pasajero y que dice que un rayo les pegó. No se descarta ninguna posibilidad, Victoria, a esperas de que ya haya una confirmación oficial, pero en todo caso esto va en línea con lo que decíamos de las condiciones meteorológicas adversas que se registraban en ese momento en el cielo de Durango, ¿no? Sí, también algunos reportes hablaban de que los pasajeros ya sentían una sensación extraña antes de despegar, no había algunos ruidos llamativos de alguna manera. Claro, estando dentro de una aeronave, registren ustedes que probablemente este señor describa como un rayo cualquier sensación. Puede ser un problema técnico, una falla claramente. Él en primera persona lo que está diciendo es: un rayo nos pegó, y este es el testimonio de unos pasajeros del accidente que en principio se lo ven en buenas condiciones. Y gracias a que se dio así, que fue una tragedia con suerte, como hemos venido diciendo desde el principio del informativo, pero hay más videos y hay más declaraciones de sobrevivientes. Por ejemplo, aquí vemos una primera declaración de este pasajero en el lugar justamente donde cayó la aeronave que decíamos, muy cerca del aeropuerto de Durango, ya que fue apenas minutos después de despegar, y según una última información también que surge en redes sociales, pues al parecer el aparato intentó hacer un aterrizaje de emergencia que pues conllevó a que se precipite, ¿no? Sí, claro, y este resultado que uno, bueno, obviamente el primer impacto de la noticia es que es una catástrofe, pero fíjense ustedes que hasta ahora no hay ningún fallecido, por lo tanto, ¿cuánto peor podría haber sido? De todas maneras, me parece que estos testimonios son interesantes, hay que tomarlos con pinzas, hay que pensar que son personas que están en una situación de shock, en una situación de mucho nerviosismo, donde, bueno, quién sabe lo que habrán visto en esa aeronave que se desplomó 5 minutos luego de despegar. Tenemos una última imagen que ¿lo vemos por acá? ¿Sí? Sí. Bueno, accidente histórico en Durango, lo decíamos recién, sin decesos hasta ahora. La altura del accidente de Hudson en Manhattan, la tripulación son auténticos héroes. Destacar, obviamente, el trabajo de la tripulación, que si bien recibe formación para atender este tipo de situaciones, hay que reaccionar rápido, hay que reaccionar de una manera tan solidaria como para dejar de lado lo que uno siente para poder atender a los demás y ponerse a disposición y brindarse todo, ¿no? Y su usuario pues compara lo que ha pasado aquí con esa tragedia del río Hudson en Manhattan, que como recordemos la aeronave aterrizó en el río y tampoco hubo víctimas que lamentar, ¿no? Y ahí está, Fer, empieza a aparecer la primera lista de pasajeros ilesos. Obviamente esta es la información que vale, la información que cuenta, porque detrás de toda esta gente que ustedes ven aquí, obviamente hay familias, hay amigos, hay personas pendientes y obviamente muy preocupadas por el estado de sus seres queridos. Empiezan a aparecer los primeros nombres, esto es importante chequearlo de alguna manera. Saben ustedes que cuando hay este tipo de situaciones de catástrofe, los celulares suelen colapsar porque obviamente la demanda es muy grande, por eso es importante la información certera, por eso es importante conectarse con la aerolínea para tener acceso a la información oficial, y empiezan a aparecer las primeras listas. El llamado a la responsabilidad antes de compartir cualquier contenido en las redes sociales, verificar con fuentes oficiales. Hasta el momento la información oficial más clara es esa de que no hay fallecidos en este percance por el momento y que hay 2 personas en estado crítico y 18 heridos. ¿Qué te parece, Victoria, si ahora, para profundizar en el tema, contactamos con el experto en mecánica de aviones, Carlos Suárez? Hola, Carlos. Se habla muchas cosas, factores meteorológicos adversos al momento del despegue. Tomando en cuenta todas las versiones que circulan en redes sociales, ¿qué pudo haber pasado con este avión que se cayó en Durango? Bueno, primero que nada, un saludo a todo el estudio de RT en español. Bueno, mi primer punto de vista, habría que revisar la bitácora de mantenimiento, investigar el tipo de servicios que se le realizaron la última noche, es decir, ayer por la noche. Tengo información que ese avión estuvo en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Sería muy interesante ir a Tampico, Tamaulipas, a preguntarle al cuerpo de mantenimiento de Aeroméxico ¿qué razones nos pueden dar para que haya sucedido este tipo de accidente? Puede ser alguna falla mecánica de algún componente electrónico de la aeronave, o pudo haber estado algún
algún componente con una falla tan crítica que no haya detectado un posible viento como se le conoce meteorológicos. El wind shear es un tipo de viento que viene de la parte de arriba hacia abajo. Entonces, cuando uno despega, es la fase más crítica cuando uno se encuentra con ese tipo de situaciones. Entonces, habría que investigar, habría que preguntarle al personal de Aeroméxico a ver qué más nos pueden dar para poder esclarecer este tipo de accidentes que no pasen en un futuro. Los primeros reportes que llegan desde Durango dicen que algunos pasajeros habían escuchado algunos ruidos, que ellos referirían a una falla técnica. Uno cree que es improbable el escenario de que los pasajeros puedan escuchar algún ruido llamativo respecto de una falla técnica, no así el piloto, y decida despegar igual la nave. ¿Vos crees que esto es posible? Sí, mire, si es que llegasen a ver algún tipo de ruidos extraños, puede ser por el mismo viento. El airframe, le llaman, digamos, el cascarón del avión, la piel, luego llega a tronar con ciertos movimientos que se generan en el aire. Puede ser un factor. Otro factor también podría ser los frenos, en dado caso de que los pilotos hubieran detectado ese ambiente en meteorológico, porque el avión lo puede detectar. Hay alarmas que se alertan al piloto para que aborte el despegue o evada esa dirección en donde se encuentra el peligro. Dicho esto, puede ser que haya fallado la computadora la cual detecta ese tipo de irregularidades, y el piloto pudo haber ido directamente a ese wind shear y ocasionó el accidente. Hay muchos factores, habría que esperar, preguntarle a la gente de Aeroméxico. Yo estoy haciendo mis investigaciones y si tengo alguna información relevante se las haré saber. Se conoce que este avión siniestrado es un Embraer 190 de fabricación brasileña, que ya ha tenido antecedentes de siniestralidad en el pasado. ¿Qué podemos decir en cuanto a este factor, ¿no? El origen de una aeronave, ¿qué tanto tiene que ver cuando ocurren accidentes de este tipo? A petición de Aeroméxico, yo he visto que tienen un muy buen sistema de mantenimiento preventivo y correctivo. Tienen un personal muy bien calificado. Asimismo, cada año reciben cursos para este tipo de fallas críticas. Y puede ser, es la lotería esto. Si ocurre un accidente por varios factores que están pasando, no se atienden, ocurren este tipo de situaciones. Tengo información que la matrícula de la aeronave es Astra Alfa, Golfo Alfa Lima. No tengo el dato de cuánto tiempo tiene de vida ese avión, pero sí, es correcto, es un Embraer 190, fabricación brasileña, con componentes de todo el mundo, de Estados Unidos, componentes mayormente franceses y con tecnología norteamericana también. Carlos, la última por mi parte, quiero preguntarle, porque claro, hasta ahora todo es especulación, no se sabe exactamente qué es lo que pasó. Está claro que las cajas negras son las que van a aportar la información concreta y oficial. ¿Cuánto tiempo puede tardarse en descifrar la información que está adentro de las dos cajas negras que entiendo que tiene la aeronave? Bueno, hay varios modelos de cajas negras. En este caso, la de Embraer tiene alrededor de 2 horas, 120 minutos. Entonces se puede saber qué está pasando en las últimas 2 horas, qué pasó en la cabina, qué fallas pasaron antes del momento, si es que las hubo. O también se pueden saber muchos factores, a lo mejor no se activó una computadora o X factor, pero cuando las encuentren se va a saber qué pasó, qué se hizo bien y qué se hizo mal.
Gracias, Carlos Suárez, experto en mecánica de aviones, por compartir esa información con nosotros. Él lo ha dicho, es una lotería. Es que se sabe, pues, que las probabilidades de sufrir un accidente aéreo son casi nulas. Es más probable tener un accidente de tránsito que tener un accidente de avión. Y más aún que una aeronave se estrelle y que no haya fallecidos, podemos hablar de un milagro, Vicky. Sí, exactamente. Pero bueno, lo importante es que hay que esperar la información, descifrar la información que tienen esas cajas negras que existen justamente para este tipo de situaciones, en donde hay que entender qué es lo que pasó para no volver a repetir la falla y obviamente para prestar más atención al mantenimiento de los aviones. Vamos a ver a los protagonistas, que sin duda son los sobrevivientes a este percance aéreo, y en las redes sociales pues ya empiezan a aparecer los primeros testimonios de las personas que presenciaron también el accidente. ¿Qué te parece, Victoria, si vemos a uno de ellos? Avión en despegar, sintió condiciones, el aire lo traía a favor, todo bien, pero no alcanzó a despegar, como que lo agarró una corriente muy fuerte y cruzó y a haber caminado como unos 2-3 kilómetros. Todavía. Ya por en tierra. Ya en tierra, no, la señora y otro señor veníamos en clase premier, y por eso salimos rápido, pero sí estaba saliendo la gente. Tardó un buen rato, como unos 3 minutos, 4 minutos en empezar a explotar. Ahí veíamos ese testimonio que concuerda con la información que surge poco a poco a cuentagotas. Él habla de que la aeronave efectivamente despegó, estuvo pocos minutos en el aire y que luego se vio una columna de humo que se precipitaba, ¿no? Claro, los primeros testimonios hablan de unos 5 minutos, o sea, muy poco tiempo. También esto ayuda a que la altura no sea demasiada, porque el tiempo no da. Entonces, imagínense ustedes que a mayor altura, más fuerte el cimbronazo y obviamente la catástrofe más severa. No estamos hablando de fallecidos hasta el momento. 18 personas han sido ingresadas en el hospital. 2 por ahora se reporta que están en estado crítico. Obviamente están todas las autoridades trabajando para contener esta situación. En principio, ocuparse de las personas, ocuparse de la tripulación y de los pasajeros. Y luego, claro, habrá que empezar la investigación más profunda para entender qué fue lo que pasó hoy en Durango. ¿Qué fue lo que pasó? Y justamente por eso vamos a revisar ahora esos detalles técnicos del modelo Embraer 190 que pertenece a la compañía brasileña del mismo nombre y que comenzó a producirse en el año 2006. Repasemos entonces las principales características técnicas de esta aeronave. Este aparato puede realizar vuelos de hasta más de 4.500 kilómetros. Además, tiene una longitud de 36 metros. Puede trasladar a unas 100 personas a bordo. Como ya lo decíamos, que esta aeronave llevaba 97 pasajeros y 4 tripulantes, y también alcanzar una velocidad máxima de casi 900 kilómetros por hora. Hablamos de una aeronave relativamente pequeña, ¿no? Además de la versión básica, también está disponible la opción Embraer 190 LR, que tiene un mayor rango. Seguimos revisando en lo que pasa en redes sociales, ¿no? Sí, vamos a repasar que fue el último que vimos. A ver, dice accidente histórico en Durango. Se refiere a accidente histórico porque, claro, es cierto que son muy pocos los registros de accidentes aéreos donde no se registren fallecidos. Y claro, destaca también la función, el trabajo de la tripulación, aquellos que están preparados para, obviamente, volar y luego poder atender este tipo de situaciones. Eventualmente, lo que decíamos recién, el factor humano, que muchas veces, por más preparación y por más formación que uno pueda tener en contener este tipo de situaciones, dado el momento hay que actuar y hay que decidirlo rápido, porque en el medio se juegan vidas, Fernando. Se juegan vidas y bueno, en este caso hemos dicho que ha habido una desgracia con suerte, pero no ha pasado así en catástrofes anteriores. De hecho, el último accidente aéreo antes de el de hoy ocurrió cerca del Aeropuerto Internacional de La Habana, Cuba, el 18 de mayo, ¿no? Hace muy poquito. El siniestro se saldó con 112 víctimas fatales, recordemos. Vamos a repasar algunas de las tragedias aéreas recientes en el siguiente material. Ahí veíamos pues un recuento de las últimas tragedias aéreas que han dejado pues dolor a su paso
Por suerte, la de ahora ha tenido un final menos trágico. ¿Y qué te parece, Victoria, si ahora hacemos contacto con Gilberto Lastra? Él es colaborador de RT en México y está justamente cerca de un hospital. Hola, Gilberto, cuéntanos cuál es el ambiente que se da allí donde tú estás, cómo es la llegada de los heridos, en este caso a la Casa de Salud. ¿Qué tal? Pues sí, hoy martes 31 de julio, aproximadamente a las 3:30 comenzó una lluvia muy fuerte aquí en la ciudad de Durango, incluso con granizo, y más o menos entre las 4 y las 4:20 el avión de Aeroméxico con capacidad para 100 personas, que llevaba 96 pasajeros, y al intentar despegar no pasó más allá de los 10 kilómetros cuando se desplomó al piso, y hubo algunos momentos de confusión, dado que pues no se sabía cuántos muertos había, si había lesionados. Esta situación aproximadamente tardó unas 2 horas y media en resolverse. No ha habido ninguna persona que haya perdido la vida. Son 85 los pasajeros que fueron trasladados por alguna lesión a los hospitales de aquí. Estamos teniendo un problema técnico, obviamente sepan disculpar la desprolijidad, estamos trabajando en vivo para acercarles la información lo más rápido posible. Pero el último dato que se nos queda es que 85 personas pues fueron trasladadas a las diferentes casas de salud, y bueno, tiene un poco que ver con lo que informábamos al inicio del informativo, pues que hay 18 heridos de alguna manera de consideración, 2 de ellos en estado crítico, y pues quizás esos 85 a los que hace mención nuestro colaborador son personas que tienen lesiones leves, ¿no? No, o por ahí algún tipo de crisis nerviosa, imagínense ustedes el shock de vivir, ¿no? Bueno, es una pesadilla de todas maneras, independientemente de que no haya personas fallecidas, obviamente es una pesadilla tener un accidente aéreo en la dimensión que sea, y haber visto, bueno, las imágenes que nosotros viéndolas en las redes sociales nos parecen impactantes. Imagínense ustedes estando en ese lugar. Por lo tanto, decíamos, 85 personas han recibido asistencia médica, no todas ellas están heridos a nivel físico, pero sí obviamente presos de una situación de mucho nerviosismo y de mucha angustia, ¿no? Así es, y bueno, ahora vamos a contactar con Diego Dominelli. Él es periodista especializado en el servicio aerocomercial, quien más temprano subrayó que el avión siniestrado de la compañía Aeroméxico no tenía un formato tradicional. Escuchamos lo que nos dijo el experto. Para precisar algunas cositas, hay que decir que Aeroméxico tiene también, dentro del servicio que ofrece, un servicio que es Aeroméxico Connect, que es como una subsidiaria, digamos, de la Aeroméxico matriz o la Aeroméxico madre. Aeroméxico Connect pertenece y tiene una flota inicialmente a partir del año 1991 con 27 aviones. Esto obviamente fue creciendo en el tiempo, pero el avión siniestrado es un Embraer que es precisamente de la flota de Aeroméxico Connect, que tiene un formato no tradicional, si se quiere, ¿no? Es un formato más dentro de lo que se conoce como negocio low cost. Entonces es preciso marcar esto por la diferencia que hay, no por seguridad aérea, pero sí por la calidad del servicio y el tipo de servicio que presta. Bueno, pues ahí están las distintas opiniones que surgen hasta el momento. Especulaciones. No podemos hablar de nada oficial y tenemos que remitirnos justamente a cuentas oficiales, en este caso a lo que ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto. Reiteramos lo que él decía, pero con anterioridad, ¿no? Anterioridad a que se conozca que no hay fallecidos en esto. Sí, esta creo que es la información más importante. Poco a poco, a medida que pase el tiempo, empezarán a aparecer las diferentes listas de personas heridas, inclusive aquellas que están en situación crítica, que hasta ahora los reportes dicen que son solo 2. Decíamos recién en el Twitter oficial del presidente de México, presidente saliente, ha instruido, claro, a las autoridades para que colaboren en la atención de este percance aéreo ocurrido en Durango. Hago votos para que la tripulación y la totalidad de los pasajeros se encuentren bien. Claro, ante la mirada del mundo que está pendiente de lo que ocurrió hoy en el aeropuerto de Durango con este vuelo que lamentablemente se desplomó a 5 minutos de haber despegado. Se desplomó pocos instantes después de despegar, y en el momento en el que ocurrió la tragedia, pues el ambiente era este.
Estamos viendo la situación climática, exacto, ¿no? La situación climática de diferentes videos que se han subido a las redes sociales. Aquí se ve el granizo, perdón, Fer, que te interrumpa, pero decíamos, la situación climática no ayuda para nada. Todavía no se sabe bien qué fue lo que pasó con esta nave, pero claro, todos los expertos coinciden en que las condiciones climáticas, que las vemos, mira el tamaño que tiene el granizo, había llovido durante muchos días e incluso en el momento del despegue continuaban las precipitaciones en la ciudad de Durango. Y aquí vemos el material que, bueno, obviamente respalda lo que estamos diciendo. Claramente la situación climatológica no colaboró en este accidente y obviamente seguro habrá tenido algún tipo de influencia en lo que ocurrió. Destacar, sí, la labor inmediata de los equipos de rescate que llegaron a la zona inmediatamente después de que ocurrió este percance y pues por suerte pudieron poner a buen recaudo a todas las personas que estaban a bordo de la aeronave. Vamos a seguir pendientes, Victoria, a este tema que sin duda centra la atención en esta jornada informativa. Por lo pronto resumimos en esto una tragedia que no tuvo un desenlace tan trágico, pues se ha confirmado que de los 101 tripulantes a bordo hay 18 heridos, 2 de ellos en estado crítico, pero lo más importante es que no hay fallecidos. Exactamente. Vamos a seguir pendientes de este asunto. Gracias, Victoria, por compartir la jornada conmigo. Seguimos con nuestra programación.